Hola, buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí está el doctor Andrés Urrutia con nosotros, tal cual les dije. Mary Hernández. Tal cual les dije los otros días, en la clase anterior le iba a pedir a Andrés y realmente logré esto de que nos aclarara varias cosas en relación al mito de Ulises. ¿Por qué? Porque es una lectura diferente de esta lectura lineal que nosotros venimos haciendo de todos los obstáculos que él va encontrando, ¿verdad? Hacia el regreso a Ítaca. Nosotros comenzamos, Andrés, leyendo también el poema de Cavafis, que me parece que es uno de los poemas uno de los escritos que resume bastante bien lo que es el espíritu de la Odisea. Realmente, en esto del regreso, no del regreso hacia qué, perfecto, pero sí por lo menos la idea del regreso. Y estábamos viendo que en este mito, además de ser una metáfora de volver hacia algún lugar, hacia un objeto, hacia un objetivo o lo que fuera, también es una metáfora de la memoria olvido, y de todo lo que significa estar siempre al límite de las cosas normales de nuestra vida. Y entonces fuimos viendo algunos obstáculos en los cuales fuimos viendo algunos datos. Por ejemplo, lo primero que se encuentra es con el cíclope. Porque hay algunos que no nos dicen muchos datos, sino que son realmente obstáculos, digamos, físicos, en el sentido literal de la palabra, ¿verdad? Pero de todas maneras, es verdad, ahora que digo eso, previo a eso, él se encuentra con los lotófagos. Y los lotófagos van a comer loto, que es precisamente el momento en que él se abstiene de eso, pero los marineros no, y entonces es como que le obstaculiza el regreso. Comienzan los obstáculos del regreso. Y el cíclope, pero el cíclope a mí me interesaba por esto de la respuesta de él. ¿Quién eres tú? Nadie, dice. Y se anonimiza, digamos, por alguna razón, pero después quiere volver a retomar lo de ser Ulises. Y entonces lo que él no entiende, no es que no entienda, lo que Atenea trata de hacerle entender es, entre nadie y Ulises hay un montón de cosas que él tiene que resolver y que él tiene que decidir si quiere ser nadie o si quiere ser Ulises. Con Ulises va a obtener unas cosas, con nadie va a obtener otras cosas. Y eso es lo que quería que nosotros fuéramos viendo, para que nos fueras explicando ese trayecto de él. ¿Sí? Bueno, bien. Gracias. No creo, queridas alumnas, poder tanto. Porque efectivamente ustedes tienen el placer y la distinción de cursar con Meli y sabe, pero muchísimo de mito, pero no solamente conocer los acontecimientos, dificultades de la vuelta de Ulises, sino que tiene mucha profundidad y alcance. Yo voy a tomar muy poquitos. También me dijiste que dentro de los bordes estuvieron viendo cuando Ulises se encuentra en el mundo de los muertos y entonces se encuentra con Aquiles. Exactamente. No me acuerdo bien en cuál de los libros. Él llega, porque Circe así se lo indica, ¿verdad? El país de los Cimerios, que es un país en donde no amanece nunca, todo es oscuro. Y llega a la boca del infierno, ejecuta el ritual que hay que hacer para acercarse a los muertos, y entonces ahí estuvimos viendo ayer cómo es este tema de la sangre, en la creencia de los griegos del mundo físico, ver esto que corre significa que uno tiene vida, y que cuando uno muere esto cesa. Por lo tanto, el darle nuevamente un poco de sangre a esta especie de fantasma que está en el Hades, le permite durante unos minutos volver a sentir esto. Y entonces Aquiles ahí le dice que él preferiría ser un campesino,
pobre, lo que fuera, todo lo más extremo en el hombre, ahí en la tierra, en el anonimato, sin problema, y transcurrir su vida hasta morir de viejo, no importa, antes que la gloria en esta especie de magma que es el más allá. Y también vimos cómo, no incongruentemente, porque Homero lo aclara muy bien, en la Ilíada, aquí les dice, yo prefiero un minuto de gloria, un minuto de gloria, así, antes que volver a la vida normal, rutinaria, caminar. También se lo dice Metis, que prefiere recibir un muerto. Bueno, claro, pero es la decisión que él tiene que tener. Sí. Y él toma la decisión, esa primera decisión. Eso entre los muertos, ¿verdad? En ese país de los muertos. Y también te comentaba que habíamos visto el paso por las sirenas, sí, por la isla de las sirenas. Y que además de ser esta especie de metáfora de la seducción, más que metáfora, no, son la seducción misma. La seducción misma. Realmente. Sí. Y es interesante cómo los griegos asocian esto de la seducción a la música, es decir, a la melodía, y cómo nosotros en el cerebro decodificamos mejor la seducción a través del ritmo, a través de la cadencia, un montón de cosas, que a través de la palabra misma. Uh-huh. Pero de todas maneras eso es importante. Y otra cosa que me interesaba del país de los cimerios, en realidad de estos fantasmas. Bueno, en griego es ídola, ¿no? Uh-huh. Es decir, queda ídolo en castellano después, pero de todas maneras, el ídolo es como la figura aparente de lo que fue. Lo que le falta es precisamente lo que distingue al hombre de todos los otros seres vivos, es la palabra, precisamente. Y la palabra para el griego es, además, digamos, el instrumento que el hombre tiene para seducir. Entonces, todo como una serie de datos confluyen en este mito que son como muy importantes. Uh-huh. Bien, entonces las sirenas también es otro de los temas que te largué ahí, así directamente. Bueno, a mí cuando vi el curso que iba a presentar para el 2021 en América, era Edipo, ¿quién sos? ¿Quién soy? Sí. Y Ulises, ¿a dónde vas? Me pareció re interesante. Particularmente a mí son dos de los personajes, o podríamos decir, sí, ¿qué sale? ¿Se lo hablé un poquito? Sí, de los héroes más, por lo menos yo identifico más humanos o más fácilmente vinculados a las proezas, que no son pocas las que hacemos, a los pocos minutos de gloria que tenemos, pero mucho más a las vicisitudes, debilidades y casi que les diría que condiciones humanas, ¿no? Algunas más idealizadas y otras más terrenas. Y particularmente de Ulises, seguramente ya lo vieron o lo van a ver con Meli. Ustedes saben que los primeros libros, ¿no?, tienen que ver con la telemaquia, que es que uno empieza a enterarse algo de el tránsito que está teniendo Ulises, porque es su hijo el que sale por diferentes islas a buscar al padre, sí, porque tienen asediado el reino de Ítaca, Penélope ahí resistiendo, porque efectivamente los 20 años, digamos 10 de la guerra de Troya y 10 del retorno, podemos decir que no necesariamente serán 10 años cronológicos, habrá 10 años que son como medios mágicos, años míticos, pero quiere decir que es una gran cantidad de tiempo, pero que además están saliendo a buscar, y por algo está la Ilíada y la Odisea, ¿no? En donde es como vuelve a un lugar que no quiso nunca dejar el único héroe que sobrevivió, por decirlo así, o que sobrevivirá, porque algunos efectivamente llegan, pero los matan a la mujer, no le va muy bien, digamos, terminan en situaciones muy trágicas,
Y fíjense que como Edipo, son uno de los pocos héroes que nosotros o no sabemos nada o entran en la vejez, en su envejecimiento. O sea, no sabemos nada, quiero decir, no tenemos tanto conocimiento de cómo fue su vida después de la madurez, o como en Edipo, que sí lo vemos antes de morir. Es interesante la producción de estos dos héroes, pensando, bueno, ustedes lo saben, que cuando recibe el castigo Pandora, digamos, por las desobediencias, uno de los queres de los griegos, de los males, es la vejez, ¿no? Sí, exactamente. Las enfermedades y la vejez. Entonces a mí me parece que es interesante. Me acuerdo siempre cuando yo conocí a Meli hace muchos años, y aparte de estos dos, ¿quién hay? Néstor, el único, ¿no? El viejo es el único, anciano, ¿no? Anciano es él. Sí. Pero estos dos héroes sí envejecen, ¿no? Envejecen, y a la hora de conformar la heroicidad, yo siempre digo que es mejor que las narrativas de heroicidad la vivan en la literatura, no en la vida cotidiana, porque es mejor tener vidas menos heroicas. Pero fíjense que en ambos, para compararlos, ¿no? Que tanto en Edipo en Colono como en esta parte que están viendo sobre la mortalidad o la inmortalidad, lo que se busca es algo que es propio de la condición humana, que es descansar en paz, ¿no? Entonces uno podría, yo voy a volver después a Edipo, en donde después de una vida con un montón de desaciertos, con destinos muy desafortunados, intentando hacerlo mejor y habiendo metido la pata, pero además siendo ambos reyes, ambos quieren encontrar un lugar donde, en el caso, y ahí vamos con Ulises, en el cual volver. Y decía que la obra empieza con algo que también es muy curioso, que es que el hijo salga a buscar las huellas del padre. Es decir, que en algún punto, como dice Meli, puede ser leído desde muchos lugares, como la Odisea del conocimiento, como la Odisea del sobreviviente. También puede ser leída como una narración mítica de un náufrago, el cual vive cosas muy mágicas. Pero pocas, también, yo no conozco mucho, pero sí me parece curiosa que es esta vuelta del padre y la búsqueda del hijo, ¿no? También lo tienen en el texto que estuvieron leyendo, de que el hijo tampoco quiere reinar Ítaca, es demasiado, digamos, ¿no? Entonces cuando Meli dice volver y la muerte, que son las dos cosas que vamos a hablar, de volver y de la muerte, habría que preguntarse de dónde lo sacan. Él promete seguir a los reyes cuando alguno de su nación o su honor fuera atacado, pero él va en contra de su voluntad, ¿no? Recuérdense que la partida de Ítaca, el neno se hace loco, tira al hijo ahí en el campo y lo hace como si fuera a pisarlo con el arado, como diciendo, yo no estoy dispuesto a ir a una guerra, menos por las razones que eran. Claro, porque no eran razones que a él le parecían de peso, efectivamente. Sí, la cuestión de la hospitalidad y todo lo demás, eso sí, pero la cuestión de Helena y los tesoros no fueron para... De todos modos tenía que cumplir la palabra y partir a la guerra. Sobre todo porque había sido él el que les había hecho prometer a todos. Claro, sí, él fue el que propuso esta solidaridad entre reyes frente al ataque de los reinos. O sea, es una estrategia vista desde el punto de vista bélico y político muy interesante. O sea, protegerse los reinos era ser solidario frente a las afrentas de otros reinos. Y parten para Troya. Pero sí es bueno decirlo, que ya en ese punto, él, y en la Ilíada también, es un héroe muy inteligente, en el sentido que trata a través de la palabra de evitar la confrontación o la guerra en la medida que se pueda. Pero en ese punto es para que nosotros nos preguntemos a dónde va a volver. Él lo que quiere es volver al lugar donde lo sacaron a fuerza de cumplir un compromiso, y no su deseo de guerra, como en el caso de Aquiles, que le muestran un arma disfrazado, le está disfrazado de mujer y se tira como chancho de batata, porque esa era su condición, ser guerrero. En cambio él, en ese punto, si hay algo que anhela de manera contradictoria, porque la vueltita es larga, es un tipo enamoradizo, está vinculado a los placeres, toma mucho riesgo, entonces sí también es conocido esta heroicidad como la heroicidad de la sabiduría, porque es alguien que en realidad es bastante necio. Meli les mencionaba recién
la primera, digamos, casi mi tema, ¿no? Que es esto de mojarle la oreja, porque lo que hace es eso, ¿no? Sí, exactamente. Zafar de la muerte, él y sus muchachos, bueno, disfrazarse, ponerse el cordero, todo lo que ya vieron, escapar de la gruta, etcétera. Pero previo a eso lo cegó, lo emborrachó, y después ya huyendo, ¿no? Habiéndose protegido, con el nombre de nadie, dice quién es, ¿no? Y a partir de ahí empieza realmente la odisea, porque es Poseidón el que va a vengar, digamos, y le va a hacer un regreso muy desafortunado, por decirlo. Muy desafortunado. A tal punto que ni siquiera los otros dioses intervienen, porque es que se transforma además en una odisea de dioses también. Uh-huh, sí. Y ahí viene el punto donde yo decía de dos lugares al que hay que volver, al de Ítaca y al encuentro con su hijo, o sea, ese sería como el físico y el familiar. Y lo otro, lo que también tendría que volver es al conocimiento y dejar la soberbia. No sé si me explico. Todo el tiempo él está tentado por descubrir y conocer, cosa que es muy interesante porque también uno podría hacer como una lectura de alguien que parte muy joven y efectivamente cuando llega ya a Ítaca, Atenea le dice: te vas a poner de lo que sos, de viejo, de pordiosero, a ver quién te reconoce, si te reconoce tu ama, el perro. O sea que también habla del paso de los años, lo mismo que Edipo. Sí, hasta el punto que Atenea después lo tiene más o menos que rejuvenecer un poquito, mejorar un poco. Lo produce un poco. Claro, producirlo un poco porque sí, ha vuelto 20 años más. Que es un montón, ¿no? Sí. Pero que es un montón en términos de años. 20 años como el Sepran. Estamos haciéndole vueltas, vamos a volver al Sepran, les digo, ¿no? Es como Odiseo. Pero, claro, exactamente. Entonces hay que pintarlo al Sepran para rejuvenecerlo. Estamos en eso. Bueno, la cuestión es que no es menor el ofrecimiento de Atenea. Atenea lo protege especialmente, intercede ante su padre por Odiseo, por todas las soberbias que tiene, así como en Aquiles está la ibris, está todo su cólera. En él está siempre la tentación de la soberbia, de querer burlar al otro, y lo consigue muchas veces, lo consigue muy bien porque es una persona inteligente. Pero nosotros sabemos... Es lo que los griegos dicen metieta, es decir, es la metáfora de la metis, realmente, de la inteligencia práctica, del astuto, del suspicaz, etcétera. Pero claro, tiene una soberbia a toda prueba. Lo cual todavía no es sabio. Obviamente. Es interesante porque está camino a, ¿no? Es muy interesante porque demuestra lo que dice Mel, es un tipo inteligente prácticamente. Cerró la guerra de Troya, la cerró él, en realidad. Sí. Si uno pudiera decir, más allá de los 10 años de lucha, sí. O sea, de esta forma invasiva, ¿no? Miren cuánto duró, qué inteligente fue esa idea de generar lo troyano, meterse en el riñón del otro, que los otros nos den la bienvenida. Pero lo que voy es que se le ofrece algo que él desde el inicio no quiere. Él no busca la inmortalidad por la guerra, como un héroe de guerra. Él no busca la guerra, cumple a las obligaciones que un rey está destinado, ¿no? Y acá, tomando lo que decía Meli, o sea, sí podríamos decir que la gran invención de la inmortalidad simbólica es de los griegos, ¿no? Cuando no toleraron que el soma, no quedara nada del soma, inventaron la psique. ¿No? Dijeron, bueno, algo tiene que quedar. Y le hicieron un lugar, le dieron una laguna, hicieron un barquero, generaron lo que generaron todas las culturas, una ritualidad para despedir a los cuerpos, ¿no? Y a través de esa ritualidad un montón de símbolos, ¿no? Pagar, que nos lleven, en alguna forma, a diferencia de los semitas o de otros, sí hay una sobrevida tras la muerte física, porque no es el concepto que tenemos nosotros ahora de ir a un lugar arriba, sino que había como un lugar físico, ¿no? Es decir, que obviamente ya no era el tránsito por la tierra, pero ese negocio de la inmortalidad simbólica se logra solo, en términos, como dice la palabra, solo a través de la palabra. Es decir, si hay algo que a nosotros nos puede identificar con Ulises, es que vamos a ser recordados en la medida que dejemos de manera simbólica, también algunas veces física, pero eso es la herencia, ¿no? Cuando se acaba la plata ya se olvidan
de quien les dejó la herencia. Sí. Pero en términos simbólicos conseguimos eso si hemos construido algo que merece ser recordado. ¿Y qué son? Las palabras, ¿no? Los pensamientos de mi padre, lo que hacía mi padre, lo que decía mi madre. Y fíjense que Atenea le dice: o vos tomás nadie y sos inmortal. Lo mismo que le dice a Aquiles: yo ya llegué a la inmortalidad, parece que y entonces tu nombre, lo simbólico, no va a ser lo que va a quedar. Vas a quedar vos en la vida de los otros, ¿no? Como quedan todos los dioses griegos. O sea, Atenas es eternamente joven, siempre cumple la misma función. O sea, no hay discusión que la eternidad, en ese sentido, es una eternidad siempre de adultos, ¿no? Es decir, no están achacados por el paso de los años, no viven algo que estos dos héroes que les decía los van a vivir. La humillación, van a ver sus países, sus reinos, ocupados por otros, ya sea por los hijos que se pelean o por... Van a ver cosas que, si tenemos una vejez, puede que veamos cosas muy dolorosas, ¿no? Sin embargo, ¿por qué mantenerlo? Es interesante el negocio de tener, pues te doy todo. Ahora, nadie va a saber que sos Ulises, ¿no? Claro. No va a ser tu nombre el que quede. Y si nosotros nos remitimos a cosas muy sencillas y muy comunes, cualquier cementerio está lleno de placas, pero solo para los herederos la placa tiene sentido cuando tiene nombre, ¿no? Este es fulano de tal. Y uno pasa por un cementerio con cada tantas flores, tal, y uno visita a los conocidos. ¿Cuánto va a durar eso? ¿Una generación? ¿2 generaciones? Dudo muchísimo que los hijos de mis hijos vayan a visitar la tumba de mi padre. Dudo muchísimo que sus nietos de acá a 50 años la vayan a visitar. No sé si me explico. Porque por el tamaño de la heroicidad, lo estoy diciendo. Es decir, aunque sea nosotros el padre de la patria, el cerro de la gloria, vamos, aunque sea por turismo, ¿no? No, bueno. Yo lo aprendí por la perica, la dueña de esta casa, que era mendocina. Ajá. Viste que San Martín siempre está marcando hacia el oeste, en el caballo, con el dedo, excepto en el cerro de la gloria, que está así. Porque ya llegó a la gloria, que es los Andes. Qué bueno, ¿no? Buenísimo. O sea, hubo todo un sentido en la construcción de eso. Bueno, esa heroicidad a la que está remitiendo, la que lo desafía Atenea, es que la inmortalidad humana es solo simbólica. O sea, parece que lo que estoy diciendo es una pavada, una obviedad, porque sabemos que físicamente no sobrevivimos, pero nuestra verdadera odisea es en qué medida podemos transformar las condiciones de inteligencia y de soberbia en sabiduría, en qué medida podemos reencontrarnos con el reino que es nuestro, ¿no? En qué medida podemos reencontrarnos con la persona amada, en qué medida podemos quitarle un peso absolutamente desmedido a un hijo que se encuentra solo hace 20 años, en qué medida la odisea, fíjense que es tan, digamos, tan fuerte la tarea de la Odisea que él toma el nombre, ¿no?, de Odiseo, Ulises, ¿no? Es decir, tomar el nombre de la tarea que nos tocó en la vida. Y efectivamente, cuando nosotros nos recordamos de alguien muy querido, decimos: era muy sabio, era muy luchadora, era muy trabajadora, era una persona muy humilde, era muy sencilla, muy bueno con el resto. O sea, ¿qué hizo de su odisea? ¿Qué hizo de su tránsito que hace que nosotros lo recordemos? O si no hizo nada. Porque también hay veces que podemos no transitar una, casi que les diría que narrativa, yo no sé ya decirlo de heroicidad, pero sí de algo que a mí me parece maravilloso en Ulises, de conciencia de sí mismo y de agencia, ¿no? Él dice: bueno, voy para acá o voy para allá, acá me va a destruir un huracán, acá como un monstruo. Bueno, usted toma una decisión, ¿sí? Porque estoy entre Guatemala y Guatapeor, tomo esta. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con el Caribdis? Es decir, o el gran remolino que me va a llevar, cosa, o el que me devora un monstruo, y entonces él tiene que decidir. Y nosotros muchas veces tenemos que decidir entre el peor mal, ¿no? Otras veces tenemos que decidir entre la tentación de quedarnos a tener una buena vida
llena de placer y acompañado, porque también le ofrece la inmortalidad si se casaba y abandonaba su vuelta, y entonces se quedaba siempre a tener todos los placeres del mundo, ambrosía, sexo. También tuvo que renunciar, pero en todos los casos, para mí esa narrativa tiene que ver con la agencia, con la heroicidad, de decir, bueno, esta es mi tarea, aunque hay veces no tenga ganas de volver, no sé si me explico, aunque hay veces que no tenga ganas de ponerme al hombro semejante viaje. Luego, que esto es lo que les decía, que me parece muy emparentado con Edipo, a mí, luego de la cantidad de pérdidas que tiene, algunas por soberbio, por desobediente, y otras porque efectivamente a él no le obedecen, ¿no? Dicen, no vayan, no coman esto. Van y comen. No a la carne de los cerdos, van y lo hacen. Entonces, es muy fuerte la narración, donde él cae a su tierra, ya viejo, como un náufrago, solo, agarrado de una madera, ¿no? Entonces, creo que, y todavía, y no termina ahí el mito, ¿no? Es decir, ustedes saben, ya lo vieron con Meli, que por ahí las novelas no cuentan todo el mito, sino que cuentan un pedazo de la vida, ¿no? Del héroe. Entonces, uno podría, en el caso de la Odisea, tomar muchos mitemas como prácticamente recorridos o tránsitos dentro de la larga trayectoria de la Odisea de Ulises, ¿no? Entonces, donde tiene que decidir entre un placer eterno versus la responsabilidad de volver a su reino, donde efectivamente, como les decía, tiene que escoger entre el riesgo menos peligroso, donde efectivamente con las sirenas tenemos que nos tienta el conocimiento o la curiosidad. Entonces, ¿cómo hacer para sostener eso sin caer en la soberbia que esa misma tentación supone? Entonces está llena de narraciones que son metáforas donde la inmortalidad él la construyó en cada uno de los desafíos en los que se encontró, como es casi todas las narraciones de los héroes, excepto la de Aquiles, pero bueno, la de Heracles es increíble, está ordenada por 12 trabajos, donde cada uno tiene una dificultad de mayor complejidad, pero él, y eso es muy importante, él no tiene una raíz divina, ¿no? Wow, muy lejano. Sí, allá lejos y hace tiempo, bueno, algo le... Pero no es hijo de Zeus con una mortal, no es un semidios. Tiene las características, no es Aquiles, tiene la característica de ser un humano cuya progresiva, casi que les diría, pendiente hacia arriba, es ser él un poco mejor él mismo para finalmente llegar y envejecer y conseguir lo propio, porque ni siquiera estamos hablando de que le importe mucho la fidelidad, porque la verdad que la pasa lindo en el retorno, tiene sus aventurillas, la otra pobre entre Circe y Calipso la pasa bien. Pero a lo que voy es que no sé, disculpa, porque incluso fíjate vos, realmente la pasa bien, que sus marineros que también la pasan bien, pero no tienen, y Homero lo dice, por ejemplo, no tienen sexo con la divinidad o con la ninfa o con lo que fuera. Entonces se aburren. Es decir, la vida placentera por el placer mismo, no. Y entonces aparece eso humano, que es la necesidad de todo lo humano, y claro, como no lo tienen, se aburren. Es como... Es brillante. ¿Verdad? No, es brillante. Es brillante realmente la composición del personaje. Siempre y cuando yo venía justo a la menina, nos vimos en el CEPRAM, y uno tiene todos los tiempos, sus desafíos, sus bolas a favor. Si uno tuviera claro lo dice todo el tiempo y dijera, no, en esta no te enganches, Sánchez, en esta tal cosa, uno seguramente envejecería más sabio. De todos modos, no hay que utilizarlo todos los días, pero sí tener esta cuestión, esta invitación a una inmortalidad de los nadie. No sé si me explico. Me parece que la verdadera inmortalidad nuestra es tratar de, si podemos, trascender a a dos generaciones, como mucho, en el sentido de qué es lo que nosotros logramos. Y la inmortalidad es la única posibilidad, la simbólica,
en el sentido de trascendencia humana, ¿no? A mí también me interesa mucho Edipo y me interesa mucho Ulises, porque en realidad son como dos narrativas en donde la gente lo descubre como la mitad de la vida, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ya la muerte me rozó, perdí los padres, tuve un infarto, veo que ya la vida no es la vida de la juventud eterna, entonces uno empieza a decir, ¿y qué voy a dejar? ¿Qué puedo dejar? ¿No? Creo que son preguntas interesantes que uno puede hacérsela a cualquier edad, ¿no? También cuando uno tiene hijos grandes, cuando tiene 60, 70, también cuando uno va preparando el legado para sus sobrinos o para decir, bueno, esto lo voy dejando, que generalmente produce angustia, ¿no? Hay veces que uno se da cuenta de eso porque tiene una mamá grande, no sé, tiene Alzheimer, o porque tiene una discusión con un hijo de 50, o porque tiene que dejar las cosas ordenadas por las dudas que uno no esté. Entonces uno va teniendo esta conversación con Atenea, sabiendo que tenemos la condición humana que nadie nos va a ofrecer la inmortalidad en términos físicos. Pero sí son oportunidades de construirse un sentido de vida que incluya nuestra ausencia. Por eso me parece que es un héroe gigantesco, ¿no? Porque no hay una actitud de negación de la muerte, es todo lo contrario. Todo el tiempo ha venido la muerte. Es más, Homero lo dice, o sea, él tiene enumerado la cantidad de muertos de Troya. O sea, sabe, son sus cuates, digamos. Sí. Va, los ve muertos. Entonces, efectivamente, cada opción de Odiseo es una opción vinculada a la vida, pero no a la vida sin la muerte, no a la vida negando la muerte, sino con plena conciencia de la finitud, volver a ser quien es, porque la verdad que es cuando vamos a ser nosotros más auténticamente nosotros, cuando seamos más parecidos a lo que pudimos ir construyendo nosotros mismos, y esa conciencia no se la tiene en la juventud o en los momentos de, no sé, como Patroclo, por decirles algo, como Helena, ¿no? Se va construyendo en el momento en que ya pudo salir adelante. Y efectivamente, la vuelta de él vuelve como una persona mayor, pero no como una persona mayor frágil, sino como alguien fuerte, que viene a tomar 2 o 3 cosas que le eran propias. Primero el lecho con Penélope, ¿no? En donde, bueno, es curioso porque no es reconocido por los propios, ¿no? Ni por su esposa, ni por su hijo, sí por el perro, sí por la... ¿Cómo era? No, sí que se llama la Euriclea, la dama. Sí. Euriclea. Y en eso toma esa posición, pero en realidad lo más importante es cuando él puede ir contra los pretendientes, ¿no? Y esta metáfora que es muy sexual, ¿no? Que de un solo flechazo mata 12, y tiene la capacidad de tensar el arco de esa manera. Entonces quiere decir que todavía era un maduro potente, ¿eh? Pero lo más importante es que después ya casi no se sabe nada de él. Yo no conozco mucho, pero después se cumplió para mí, o sea, lo que yo conozco, no quiero decir que para mí que esto deba ser así, sino que desde mi humilde conocimiento, que es muy poco, es decir, no hay tanta conciencia de qué sucede después, sino que efectivamente la renuncia a la inmortalidad física es porque se consiguió la inmortalidad simbólica, que es volver del lugar donde me sacaron a la fuerza, no sé si me explico, y volver como un héroe, y esto es muy importante, lo que parece una tontera, pero vivo, ¿no? Porque ¿cuántos volvían héroes muertos, ¿no? No estoy diciendo Aquiles, entonces tenían todo el honor en su padre, pero muertos, ¿no? Entonces, y volver vivo entre héroes muertos es volver, miren, paradójicamente también en una especie de, casi que les diría, de construcción heroica menos sublime, ¿no? Que es un poco lo que todas las narrativas de las guerras suponen, o sea, volver vivo, ¿no? Pero es curioso porque todas las naciones, todas las culturas a lo largo del tiempo no le han dado tanto valor a la vida. Le han dado mucha más importancia a morir en la guerra, morir como un héroe, poniendo a los sobrevivientes como cobardes, ¿no? Como bendecidos por su salvación, pero no necesariamente ungidos por la gloria. Eso en cuanto a la vuelta, ¿no? A la vuelta
Entonces, si hay algo que es trascendente en Ulises, es la sobrevida. Es haber optado en cada momento por la vida, pero además teniendo conciencia de la muerte, ¿no? Porque yo me pregunto, ¿por qué? Digo, a mí siempre me causó gracia, porque yo decía, bueno, ¿por qué vengo de héroes tanto como Aquiles? ¿Por qué contar la historia de este fulano? Que fíjense que es como su obra más famosa, es el Caballo de Troya, pero lo más invisibilizado es la vuelta. Si bien uno dice, es una odisea, me ha tocado remar en la vida, etcétera, y hay muchas, que es lo bonito, que me parece lo hermoso, que son narraciones fantásticas, ¿no? De las cuales después están inspiradas no sé cuántas miles de obras, desde Sinbad el Marino hasta ¿sí? No sé cuántas novelas, digamos, son casi que te diría que reescrituras de pedacitos muy breves de la Odisea, ¿no? Porque además toda la cultura marina, digamos, de Europa, del Mediterráneo, bueno, era además generar narraciones sobre esos lugares, ¿no? Míticos, al punto que al día de hoy los griegos la explotan desde acá para su Ay, sí, claro. el turismo da para todo, ¿eh? Sí. Pero a lo que voy es que esa es una, a qué volver, y la otra es para qué vivir, ¿no? Porque toda la otra narración es de la heroicidad pura, de morir y de dejar morir, ¿no? De devolver el cadáver, de producir un acto funerario digno al tamaño de los héroes. Y esta en realidad es interesante porque es decir, cómo de alguna forma pasar de una posición, esta que les decía al inicio, de nadie, de absoluta soberbia, a una construcción mucho más humilde y más silenciosa, que es la de la sabiduría de ocupar el lugar que nos toca en la vida. No el que creíamos, no el que podríamos imaginar a los 20, no el fantaseado, sino ese que nos toca. Y si hacen un esfuercito más... este ejemplo nomás, por darles un ejemplo sencillo, ¿no? Actores, actrices que murieron en la juventud, ¿no? Ya ves una persona que me dice, mira, Marilyn Monroe murió joven, linda, y se están todas hechas mierda. Brigitte Bardot, todas las que han envejecido, Sofía Loren. Porque efectivamente el envejecimiento implica encontrarse con pequeñas muertes y pérdidas a lo largo del tiempo, ¿no? En otro día que nos vimos con la Mary, venía mal, no sé qué, la gente de mi edad se está muriendo. Sí, esta no es una época para andar negando la muerte, no es una época, esta pandemia en donde uno pueda decir, oh, la muerte como una cuestión ajena. No, y está más cercana a las personas. Bueno, ya se está viendo que nadie se salva de la pandemia esta, pero sí la mortalidad es 5 o 6 veces mayor, es más grande. Entonces, lo que les decía, fíjense quién queda más allá de las luces de la juventud, ¿no? Otra vez leía Madonna, tiene ya 60 años, 65 años, ¿no? Es decir, ¿quién iba a decir? O como sí, que hubiera tenido James Dean, o sea, mantener la gloria en la vejez, la dignidad en la vejez, contra la amenaza de la decrepitud, contra la amenaza de la demencia, contra la amenaza de la pérdida de autonomía, contra las amenazas, que son amenazas que se pueden transformar en realidad, es una gran odisea. Teniendo conciencia de eso, porque no hay en esta audiencia de personas mayores quien no tenga conciencia de esto. ¿Por qué digo que es una odisea? Porque los caminos menos heroicos es la desesperación, ¿no? Manifestada en ira, en cólera, en rechazo a las generaciones más jóvenes, en desdén hacia la vida, o una posición más depresiva. No digo que las personas lo escojan, sino que digo, esas son las fortalezas que tienen para su tránsito final de la odisea, ¿no? En las cuales las debilidades son muchas, las fragilidades son muchas, ¿no? Y las pérdidas son muchas. Entonces hay mucho de odiseo en mantenerse en la balsa y llegar aunque sea como náufrago a la tierra firme, ¿no? Porque, digo, es
cuestión mítica, pero no hace falta ser tan exigente, ¿no? Un envejecimiento con la persona amada, con los hijos alrededor, en tu reino, pasando un domingo bien, ese es el final de la odisea de todos los que estamos, ¿no? Otros no, otros tienen finales horribles, ¿no? Hospitalizados, solos, con el abandono de los hijos, peleados con nueras, nietos y en una terrible soledad. Entonces, siempre yo me digo, ¿cuál es el sentido que se den estas clases para personas mayores? Imaginarse en mitos griegos. Bueno, que uno reflexione, es decir, ¿qué clase de odisea está transitando, ¿no? Y saberse que si va más o menos en eso, y uno va bien, va siendo un héroe, no tan afamado, digamos, no creo que nadie escriba una novela nuestra, pero sí tener ahí enfrente la mitología, la literatura, como una fuente de guía hacia la propia vida, ¿no? Es decir, bueno, entendamos que hay dificultades donde hay que escoger el mal menor, otras en las donde hay que saber renunciar a ciertos placeres, en otras tener la meta clara, porque eso es lo que les decía, de que Odiseo, tanto Odiseo como Edipo, son dos héroes que viven de la cuestión de absoluta desvinculación de sí mismos para finalmente ser lo más parecido a ellos, ¿no? Es decir, bueno, Edipo es absoluto, porque ambos son héroes del conocimiento, y ella sabe quién es, qué hizo, bueno, esa es su gran tragedia, digamos, ¿no? Sófocles es genial como lo muestra, pero en el Odiseo, o sea, sin que sea una cosa trágica, porque no tiene una estructura trágica, una narrativa mítica que más bien les diría, fíjense que gana la heroicidad por la integridad, por haber conseguido eso, por haber vuelto a donde partió, a ejercer lo que no pudo ejercer, ¿no? Pero es que yo creo que ahí está la genialidad de Homero, o quien haya sido el que escribió Homero, lo que sabemos. Sí, no empecemos. Los Homero, claro, porque en Sófocles está clarísimo su talento y todo realmente. Pero Homero, 3 siglos antes, se da cuenta de que en realidad la heroicidad no está ahí en Aquiles, está en ser humano íntegro. Eso, cuando dijiste la palabra íntegro, es eso creo que a lo que Homero está tendiendo con esto. Pero además es lo que toda la psicología de la vejez, bueno, Erickson es especialmente claro, la vejez tiene una tarea psicológica, que es luchar frente a la desesperación que invita a la muerte, porque no es joda. Por eso que es lindo mi tema, esto también le decía, que vean la inmortalidad, que esto, que lo otro, ¿verdad? Sabe tanto que yo la escucho y digo, bueno, saber qué tengo que decir yo acá. Pero sí, Erickson no se equivoca, es decir, todo el que llega a la vejez no puede gambetearle la muerte, o sea, sí al revés, la muerte nos puede sorprender jóvenes y siempre es una presentación inoportuna, porque uno por suerte niega la posibilidad de la muerte, porque uno está pensando en la construcción de la vida. Ahora bien, cuando uno pasa los 50, los 60, o sea, es muy raro que no haya pensado en la posibilidad de partir. Cuando uno tiene 70, casi que lo tiene como una presencia cercana. Uno tiene más de 80, ya tengo todo acomodado, ya hice tal cosa, y no se quiere morir, no tiene ni ganas de morirse, pero se va a morir. Y está mucho más próxima que en lo que en recorrido de vida puedo estar yo o cualquiera de sus nietos. Nadie puede saber en términos de certidumbre quién va a partir a alguien. Ojalá, con todo cariño y respeto, le toque a mi mamá, porque esa es la ley de la vida y ella lo tiene muy claro. Entonces eso es lo que voy, que la tarea a la que se enfrenta el envejecimiento es a sostener la integridad del yo frente a todas las amenazas, o sea, todos los obstáculos, todas las sirenas, bueno, esto que están viendo en Mérida, todas las vicisitudes que tuvo el señor Ulises, y aún así poder ser autónomo, poder tensar su propio arco, poder dormir en el propio lecho, poder reinar en su reino, valga la redundancia, poder tener el gobierno de uno mismo, que esa es la autonomía, básicamente eso, tener el gobierno de uno mismo todo el tiempo que se pueda, de manera íntegra. Y íntegra no es negar,
es integrar como una masa, ¿no? Como cuando uno dice, se integra la sal claro. y el agua para hacer el pan. Y bueno, ya no es sal, harina y agua, no son más esos tres elementos de masa. Y esa masa después tendrá calor y será pan. Bueno, en lo de Odiseo es eso, es haber integrado su propia soberbia, porque le fue mal, iba a decir que le fue como el Tuje, pero bueno, después de hacer la parruchada que hizo con el Cíclope, cuando lo había hecho bien, porque había salvado la vida de él, de todo, es decir, fue tan grande la soberbia, ¿no? Esto de que les decía mojar la oreja, y bueno, prepárate, pingüino mate, porque a partir de ahí te fuiste contra Poseidón. ¿Y quién no en la juventud, yo por lo menos lo hice, tuvo pecados de soberbia, de creerse que se iba a comer el mundo, que el título que tenía, que qué sé yo, que la medalla de oro, todo? No voy a seguir diciendo palabrotas, pero uno se la puede meter lejos, porque después, con la placa, nadie te pregunta ni el promedio. Pero si necesitamos eso a los 80, quiere decir que estamos atados a esta fantasía de inmortalidad que no es el título, que no es eso que recibimos, sino que es haber, casi que le diría que haber montado una escena, una narrativa digna de ser recordada por los aprendizajes que hicimos, ni siquiera casi que diría por las virtudes que tenemos, ¿no? Sino decir, bueno, no alcanza, que nos recuerden solo como buen profe, o como, bueno, quizás qué bueno que esto el papá aprendió, qué bueno que tal otro, ¿no? Y ahí estamos, y es integrar esos aspectos narcisistas nuestros, inmaduros, integrar esos temores que tenemos frente a la muerte u otras cosas, esas cuestiones que por ahí son más jodidas de carácter, ¿no? Bueno, de eso se trata la odisea la odisea cotidiana, la que nos toca. Sí, la que nos toca a todos. Y tratando de hacerlo con sabiduría, esto lo digo, porque vivir vamos a vivir todo, el tema es encontrar cuál es el criterio, esto que les decía, de ir tomando mayor agencia de uno mismo, ¿no? Es decir, bueno, tratar de tomar la mejor decisión posible, con las herramientas que tenemos, la mejor posible, que es, por eso es virtuoso Homero, la que nos toca en el medio del mar, porque también esa es la gran metáfora, o sea, estar en el medio del mar, en la inmensidad que supone el mar, ¿no? Con las amenazas que supone el mar, ¿no? Y también con las posibilidades que nos regalan esos encuentros, que también es bueno saber disfrutarlos, ¿no? O sea, no está mal quedarse con seguir sintiendo, está bueno. No, y lo propone bien, Homero, porque no es que lo propone y después culpa, no, pasó bomba y chao. Exactamente, y después, bueno, nos vamos, y ellas mismas, las dos, tanto Circe cuanto Calipso, ¿verdad? Se dan cuenta de que tiene que ser así. Por eso los dejan partir, y por eso es sin culpas. Sí, porque esa es el otro gran aprendizaje de la integridad, vivir la cuestión placentera sin sentir que abandonamos a los otros, ¿no? Porque en algún punto también, digamos, el placer se acaba. Yo estaría en estos pampas. No, bueno, pero acá está bien. Sí. Acá está bien. Y habla, pero como moraleja me gusta, no, como moraleja. Esopo, soy Esopo ahora. Esto de la integridad, cuando dijiste la palabra integridad, me gustó eso. Es decir, la heroicidad es el tema de los dos, de Edipo y de Conce. Claro, precisamente eso. No el Heracles, ¿viste? La fortaleza, no el Aquiles, el esplendor. Lo que pasa es que Heracles es el desafío a la figura. Eso es diferente. Sí. Por eso son, no sé, qué sé yo digo por eso, pero a mí me parece que por eso son narrativas de héroes muy jóvenes. O sea, tal loca mi madrastra, porque sería la madrastra, qué sé yo, de Heracles, entonces desafiarle, demostrarle, hacer cosas excesivas, descomunales, no como dice la palabra, por fuera de cualquier. Esto es muy fantástico, pero las resoluciones son muy humanas, son renuncias, son notaduras, son todas cosas que nos invita a la vida a hacerlo o que nos la impone. Es que ahí está, de hecho que uno siempre se cuestiona. Primero escribió la Ilíada y con el correr del tiempo escribe la Odisea. Uh-huh. Eso dicen, porque sí, no época en que uno, pero de todas maneras, porque el propio griego evolucionó frente
a esa composición del héroe que necesitaba. Es decir, el héroe ese que fue Aquiles lo necesitó en ese tiempo. Sí, en la producción, una emergencia como de la en un época, determinado claro. momento necesitamos el héroe Miocid. Pero después ya no necesitamos Miocid. Necesitamos otro tipo de héroe, Sí. un héroe mucho más humano. Y creo que eso es lo que viene a hacer este señor Ulises. Sí. Bien. ¿Estamos? Te agradezco mucho. No, de nada. No, y además esto de la integridad ya me voy a poner a analizar. Pero de todas maneras, lo que vamos a hacer ahora, no ahora temporalmente. Próximamente. En otra clase es, bueno, cerrar la parte lineal, salir de la isla de Calipso, ir a la isla de los Feacios, salir de la isla de los Feacios, llegar de nuevo a Ítaca. En la narración, simplemente, para encontrarnos con Penélope, que es lo que queríamos. La llegada a la isla La llegada a la isla. Es cortito, es re cortito. Es muy cortito. Muy cortito en el texto, pero es muy Exactamente. profundo, es para mí. Porque le dedica, por ejemplo, bueno, su tiempo, como vos decías, a Telémaco, los 4 primeros cantos a Telémaco, y después todos los cantos acerca de lo que fue Troya, no de lo que fue Troya, sino de lo que fue de la salida de Troya, y comienza, los otófagos, todo lo demás, y de pronto, en el 20 que empiezan los reconocimientos, que eso es otra cosa muy importante, cómo lo van reconociendo quién y por qué, ¿no? Y cómo él va capitalizando los reconocimientos y adjudicando a cada uno que lo reconoce el mérito que tiene, es decir. Bueno, y que esa es otra, me parece a mí una de las. Digo, no es fácil llegar a viejo. O sea, tiene muchísimos desafíos y tiene muchas cosas feas. Tiene pérdidas, tiene dolores. Sí. Ahora bien, llegar a viejo con un grado de reconocimiento como el que van a leer, sí, que es re poquito, son unas pocas páginas, no me acuerdo ya, pero no encuentro, lo dice, ya aparece. Es impresionante porque esa es una de las cosas más bonitas en términos de la vejez, ¿no? Es decir, que te reconozcan tus hijos, tus nietos, tus compañeros de laburo, la gente con la que hiciste, pero te reconozcan desde el afecto, desde la casi que le vendría de la distinción de quién es cada uno para quien fue. No sé si me explico. Yo no soy exactamente el mismo para mi hijo que para mi hija, para la Meli, para mi mamá. Para mi mamá soy la luz de mis ojos, de sus ojos. Bueno. Para otro, mi hermano, capaz no. Entonces esa es una parte lindísima. Después de que vemos de la Odisea, de la construcción de la identidad en la vejez. Porque él, en el reconocimiento que le hacen, le devuelve a cada uno el lugar que tuvo. No sé si el lugar que tuvo, pero quién es el otro para uno, en la construcción de la propia identidad. Y ahí es donde toma sentido la frase que uno dice obvia, dejar huella. Sí. Es decir, dejar huella. Y entonces vos vas viendo qué huella había dejado él. Que eso es lo que él ya conquistó, que lo que le decía, la inmortalidad simbólica. Por eso la tiene muy clara. Claro. Que es la que Atenea no le está dando. Porque Atenea, si yo te doy la inmortalidad, pero como un don nadie, como nadie. No, claro. Esa no tiene sentido. La otra es la que construyó él. Digo, pero además porque es una obra tan humana, es la única que podemos. Está buena la respuesta de él porque es la única que podemos hacer nosotros. Claro, pero fíjate vos que eso de dejar huella está muy graficado cuando Euriclea se da cuenta de la marca que él tiene en el muslo, que es la huella. Sí. Y entonces, cómo se van reconociendo a través de la huella que él dejó antes y que de ahí en adelante va a construir. Sí. Y lindo es cuando él vuelve a buscarlo al padre, porque entonces ahí como que se termina de cerrar todo. El hijo que lo busca él que va a buscarlo al padre viejo, anciano. Bueno, que eso es lo que te digo que tiene también en común con Edipo, porque aunque es otro siglo, es otro escritor, sabemos que es Sófocles, es otro género, uno es teatro, el otro no, el otro es una novela sería. Es una novela, sí, porque es una novela de aventura. Tocan tópicos muy parecidos, que es unir las tres generaciones, algunas de la perspectiva más trágica y otra de la perspectiva en esta que es el reencuentro, ¿no? El reencuentro entre los varones de la casa. Sí, y después entonces nosotros vamos a ver el reencuentro con Penélope, que es lindísimo, y entonces la vamos a ver a ella. Es decir, lo que me gustaría contarles es, bien, y ya lo dijimos,
en un principio. En ese momento, para ese momento histórico, que es el siglo IX, VIII, cuando Homero escribe esto, ¿verdad? Ella es el símbolo de la fidelidad, la metáfora de la fidelidad. ¿Por qué? Porque en ese momento correspondía que eso que ella hacía fuera respuesta leal. Pero que después, analizado desde otro punto de vista, a posteriori, hay que ver la cuestión de la fidelidad de ella. Es decir, ¿a dónde radica la fidelidad de ella? ¿Y por qué ella es fiel? ¿Y a qué es fiel? Y entonces, pues, autores posteriores, por supuesto, hicieron textos maravillosos acerca de todo lo que le pasa a ella por la cabeza en esos 20 años que no está él. 20 años. ¿No se acuerda? Estaba la Catalina sentada bajo un laurel, ¿verdad? Mirando la frecuencia a la hora de caer. De pronto pasó un soldado y le dijo quién es, no sé qué, que estaba extrañando al marido. Sí. Y dice, no me supiste reconocer. Entonces dice, calla, Catalina, no sé qué. Sí. Que hay tantas historias de eso, de quién espera a Penélope y quién es el que realmente vuelve, porque yo creo que no, nadie vuelve igual, ¿no? Claro, porque ella le dice, yo me acuerdo muy bien de quién es el que se fue. Y dejó huella. Claro, exactamente. Bien, gracias, Andrés. No, de nada, un placer. Nos vamos a tomar un café. Ahora nos vamos a tomar un café, vamos a cerrar esta clase y nos vamos a volver a encontrar después para hacerlo encontrar a Ulises con Penélope y empezar a ver realmente esta construcción femenina que es precisamente Penélope, qué es lo que teje y por qué teje. Gente, nos vemos la próxima clase. Que les vaya muy, muy bien. Linda semana.